Abrimos la primera entrevista de esta mañana. Le damos la bienvenida, los buenos días al senador del Partido Colorado, Adrián Peña. Hay varios temas para conversar, uno de ellos ambientales, ¿no? Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, fue una suerte al final los sucesos que lo alejaron del Ministerio de Ambiente. No, ¿Por qué? No tuvo que enfrentar esta crisis del agua. No, ¿cómo no? Del agua potable. No, como no. En realidad el tema del agua potable fue el primero que encaramos en la gestión al frente del Ministerio. Si ustedes recuerdan, yo asumí Tengo ese tema a veces que hablo en plural cuando hablo de mí. Eso es bien de los políticos, que hablan de sí mismos en plural. Ah, pensé que era más de los jugadores de fútbol, mirá. No. También de los jugadores de fútbol. Y me lo corrige mucha gente y tiene razón. Yo asumí en Aguas Corrientes, pretendiendo dar una señal precisamente de la gran problemática que teníamos en materia de agua potable y que teníamos que encarar una solución de fondo con respecto a ese tema, que tenía que ver fundamentalmente con el abastecimiento del área metropolitana. Por eso esa señal simbólica, y de hecho estuvo en mi discurso de Asunción. Claro, pero una cosa estratégica, y eso ¿no? fue, la explosión de esta crisis. Eso ¿no? fue el 27 de agosto y el 30 de agosto nos juntamos con el presidente y el presidente de OCE y resolvimos analizar diferentes alternativas para ir en una búsqueda a la solución al problema de fondo. Y de hecho, entrevistado por ustedes, muchas veces he venido a hablar de esa solución de fondo y las diferentes visiones con respecto a ella hay. O sea que es un tema que se encaró desde el primer día a nivel del gobierno, ¿no? Y que me tuvo ocupado todo el tiempo de la gestión. Con respecto a esto puntual, que tiene que ver con la gestión, ninguna de las soluciones previstas, como quedó demostrado, iba a solucionar este problema, esta crisis puntual, ¿no? Porque ni habiendo avanzado por Casupá se llegaba a tiempo, ni la alternativa que hemos impulsado en primer lugar, porque aquí hay una falsa oposición entre Arasatí y Casupá. En realidad siempre dijimos que las dos obras son necesarias y que las obras además son complementarias, hay que avanzar en las dos. Primero por Arasatí, por una cuestión de recursos, pero si se pudiera hacer las dos a la vez, hay que hacer las dos a la vez. Es un tema de recursos, no de necesidad en este sentido. Y esta crisis no hubiese sido paliada por ninguna de las soluciones de fondo, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos la situación en la que estábamos, sabíamos que teníamos 3 años de niña, el 24 puede ser un año llovedor, pero en el 23 podía darse la crisis esta que estamos viviendo. O sea, eso estuvo siempre en el radar, digamos, y de hecho fue de las cuestiones que alentaron a avanzar cuanto antes en la solución de fondo. Pero ahora, si sabía que con Neptuno no se llegaba porque... digamos, no hubo una previsión concreta de esta. No, con ninguna. La solución de fondo lleva tiempo, inversión y tiempo, y ninguna iba a solucionar la de la crisis. Las soluciones son las que están planteadas arriba de la mesa. Y si bien disparamos desde el primer momento todo el proceso, ahora en junio se están abriendo los sobres de la licitación. Pero no hay forma de adelantarse en lo que ya estaban dando. La crisis, la sequía no comenzó en el 20. O sea, el proceso comenzó desde antes y en realidad lo que hay que encontrar es una solución para cada vez que se dé una crisis de este tipo. Ahora, uno repasa las declaraciones de autoridades anteriores, ministra de Vivienda en aquel momento, cuando estaba unido, ¿no?, con Medio Ambiente, al propio presidente de OCE durante 9 años, Milton Machado, y sostenían que Casupá, ya desde que no existía esta situación, ¿no?, señalaban que era la forma de garantizar el agua por los próximos 30 años por lo menos. ¿Por qué no se tuvo tan en cuenta la represa Casupá? Que a veces cuesta entenderlo, y sobre todo para quienes no estamos tan empapados en el tema, no tomábamos las dimensiones hasta el día de hoy de lo que podía ocurrir con el agua dulce, sobre todo. Claro, y viendo las represas de urgencia que se están construyendo, ¿no? Claro, esa es una respuesta que yo no tengo, porque ¿por qué el Frente Amplio no avanzó más en Casupá? No lo sé. Bueno, lo que señalan, por lo menos las crónicas que he leído a lo largo de estos últimos días, señalan que había que hacer tratamientos residuales en Ciudad de la Costa, en Maldonado. Estuvo el problema de las cianobacterias y la floración en diferentes puntos, y se sostenía que eso era lo urgente, pero con el procedimiento ya que se dejaba pronto para empezar a construirla. Bueno, entonces, ya con el préstamo movido. Entonces el Frente Amplio ha respondido que tenía otras inversiones como prioridad, y yo no dudo que hayan sido prioridad, digo, y no tengo nada en contra de las inversiones que el Frente hizo en su momento, que las hizo. Pero claramente no priorizó Casupá. Casupá está en el radar de la administración pública desde el 2008-2009. ¿No? Cuando asumió este gobierno en 2020 todavía faltaban un montón de pasos. Ni siquiera tiene autorización ambiental el proyecto de Casupá. Ni siquiera. Es decir, lo que nos dejaron es un proyecto en marcha. De la CAF, pero no tiene... Lo que tiene, entonces digo,
Y lo que quedó demostrado en la interpelación, si ustedes la siguieron, es que en ningún caso Casupá estaría con agua antes del 25. En el escenario más optimista, que es el que presentó el senador Rubio, que es muy discutible, pero imaginemos que ese escenario era viable, a junio del 23, es decir, dentro de un mes, estaría pronto Casupá. Y sin agua, obviamente, ¿no? Habría que esperar que llueva, 7, 8 meses para el primer llenado y en el segundo ¿Cuánto tiempo lleva de utilizar. construcción Casupá? Lleva unos 2 años. Son 3.000 hectáreas, ¿verdad? Hay que dimensionar la obra lo que es, 2.000 y pico, 2.192 son el propio embalse, y además es un dique de contención, es decir, es una represa precisamente de 750 metros por 30 de alto, por 20 de ancho. Es una obra potente. Un edificio. O sea, claro, es una obra que hay que construir que lleva tiempo, es decir, y en realidad desde que se decidió, de hecho hay una resolución que estaba Astori en ejercicio de la presidencia en el año 2013 de ir por Casupá. Sin embargo, el 2020 todavía restaban 2 años eventualmente para comenzar con la obra. De hecho, yo fue lo primero que pedí, en qué etapa estaba, sobre todo en materia de impacto ambiental, ¿no? Porque no olviden, por ejemplo, hay 13 viviendas en la zona que hay que expropiar, que hay que relocalizar. El proceso de expropiación también estaba en trámite y tenía, como todos saben, sus complejidades. Claro, no es que ustedes asumían en 2020 y ya empezaban a construirla, no se además, podía eso. Eso fue, a ver, hago un poco la cronología. Nosotros el día 30 de agosto del 2020 analizamos el estado de Casupá, el estadio en el que estaba Casupá, y a su vez pedimos información sobre otras alternativas, ¿verdad? Allí se presentaron varias alternativas al directorio de la OCE, además de la que existía, que era Casupá, y entre esas alternativas estaba la de Aracatí, con distintas opciones de toma, con distintas opciones de conexiones, pero también se analizó, por ejemplo, tuvimos un informe sobre la posibilidad de instalar una desalinizadora para abastecer aquí frente a Montevideo o hacia San José, pero en Montevideo, al área metropolitana. Pero bueno, los costos, como sabemos, desalinizar es bastante más caro que potabilizar. Es más barato que antes en términos relativos, pero sigue siendo bastante más caro. ¿Cuánto cuesta una planta desalinizada? A ver, depende de lo que queramos potabilizar, depende de lo que queramos procesar, Por ejemplo, pero agua de Río de la Plata. en términos de costos, hoy sigue estando unas 4 veces más caro que potabilizar. Una opción que la otra. Desalinizar es 4 veces más caro, mínimo, que potabilizar. Entonces, teniendo una fuente de agua dulce tan cerca, todas las recomendaciones eran por ahí. ¿Por qué elegimos Aracatí? Porque el proyecto es mucho más virtuoso. Insisto, esto no es nada contra Casupá. Casupá hay que hacerlo y nos soluciona un problema, que es tener más agua en el río Santa Lucía. Pero la prioridad era Neptuno y no Casupá. Y nosotros elegimos Aracatí, ¿verdad?, porque es un proyecto mucho más virtuoso, en la medida que nos permite otras cosas. Por ejemplo, nos permite independizarnos en un 30% de la matriz de Santa Lucía, que es una matriz comprometida. Yo el otro día explicaba que la represa de Paso Severino no está en el Santa Lucía, está en el Santa Lucía Chico, que está aún más comprometido ambientalmente ¿Y no es mejor, que Santa Lucía. Reparar Entonces, la situación de contaminación? Pará, déjame responder de apuro, si no me pasa lo de todas las pasa que entrevistas. tenemos que Bueno, está, entonces está. Termino. No, bueno, diga, cuente. No, lo que digo es, te termino de explicar por qué Aracatí, que es muy importante, es una decisión muy importante. Supone independizarnos, no correr los riesgos que estamos corriendo con Santa Lucía, porque además yo tengo que potabilizar más agua. ¿Por qué? Porque en el 2045 la demanda es de 840.000 metros cúbicos y yo en aguas corrientes solo puedo potabilizar 650.000 metros cúbicos por día. Entonces yo, además de Casupá, con los 100 millones de costo, tenía que establecer una línea de bombeo nueva y ampliar la usina de potabilización. Entonces la inversión también se me iba a 250 millones de dólares para tener más agua en el 45. Por ahí en el 2007, cuando el Frente Amplio empezó a analizar Casupá, era el momento de la solución. Pero hoy, en el año 2022, o en el 20, cuando tomamos la decisión, tenemos que ver que en 25 años tenemos una demanda proyectada, según los informes técnicos, mucho más amplia, y eso no lo preveía Casupá. Entonces dijimos, vamos por primera vez a tener una fuerte alternativa, vamos por primera vez a asegurar un mayor abastecimiento al área metropolitana, porque si no íbamos a hacer una inversión, ¿no? Íbamos a tomar crédito, ¿verdad? Y nos íbamos a quedar sin agua a los 5 años, 10 años de haber inaugurado una obra nueva. Ahora, expertos también... Y por eso se eligió Aracatí como prioridad, pero no descartando nunca Casupá, porque Casupá es la que va a asegurar al 70% que cuando haya una sequía haya agua.
La verdad, entonces digo, entre las dos cosas había que elegir y sin duda esto es mucho más virtuoso. Además supone una inversión 3 veces superior, ¿no? ¿Por qué es mejor apostar bueno, Arasatí y no mejorar la contaminación difusa del Santa Lucía? No, eso hay que seguirlo trabajando, pero son procesos lentos, ¿no? Todos los gobiernos han venido mejorando en la cuenca del Santa Lucía, hay un plan del Santa Lucía, estamos por la segunda generación del plan, o sea, se ha profundizado el plan en el que se venía, pero sin duda sigue siendo una cuenca complicada porque además por cómo está diseñada la cuenca, es una cuenca muy cercana al área metropolitana, tiene temas que tienen que ver con la industria, tiene temas que tienen que ver con la agropecuaria, tiene temas que tienen que ver con las ciudades que viven contra el río. Eso viene mejorando y hay que seguir mejorando y hay que seguir poniendo atención ahí, pero en un proceso que es lento, como fue el deterioro, es decir, hubo 150 años que se tiraba todo al río, ¿no? Que era un verdadero sumidero. Todo iba para el río. Va a llevar muchos años recuperarlo. Hoy creo que estamos en una situación estable, pero recuperar el río va a llevar mucho esfuerzo y mucho tiempo, ¿no? Entonces cualquier riesgo, cualquier cosa que pasa en el río, imaginemos un accidente, ya ha habido alguno, un camión, ahora los trenes que van a pasar por arriba de Santa Lucía con productos químicos, cualquier situación grave deja sin agua a Montevideo. Pero a su vez podemos tener un problema en Aguas Corrientes. Hace poco un supermercado de primera línea tuvo un incendio en Punta del Este. ¿Por qué no puede pasar eso en Aguas Corrientes? Un accidente. ¿Qué puede pasar con las bombas? Entonces eso no lo dije yo, esto lo ha dicho mucha gente antes de quien habla, ¿no? El más recordado y citado por la cuestión política es Fernández de Huidobro, pero no fue el único. Muchos señalaron la debilidad que el Uruguay tenía al depender solo de Aguas Corrientes. Por ejemplo, cuando vino una consultora israelí hace poquito al Uruguay, nos dijeron, ¿ustedes duermen tranquilos? Sabiendo que todo depende de Aguas Corrientes, que si algo pasa ahí, hay 1.800.000 personas sin agua. No, creo que no está en discusión que sea conveniente tener una sola fuente. Lo que está en discusión es si este proyecto es el más adecuado. Yo le quería consultar respecto a los estudios medioambientales de Arasatí. Hoy nadie discute Arasatí, técnicamente. Yo creo que hay mucha gente que lo discute, técnicamente y expertos. Hemos tenido a Eduardo Gudinas acá, que es una persona... Lo vivimos en el Parlamento. El Frente dijo con claridad que ellos no están en contra del proyecto, entienden que es necesario, que hay que ir a una fuente alternativa y que es el Río de la Plata. Pero no en Arasatí. Sí, y es en el Río de la Plata. O sea que políticamente el tema está laudado. La diferencia que tiene el Frente, según manifestó el otro día, es la forma de financiamiento, pero no el proyecto en sí. Yo creo que técnicamente el proyecto, lo sostuve siempre, está blindado. Y en la interpelación están las actas ahí. Incluso ya me lo habían dicho en la interpelación en diputados, cuando yo fui a diputados. Ya la diputada Echeverri del MPP nos había dicho que ellos no están en contra de Arasatí, que entienden que es una buena solución. El modelo de negocios es lo que cuestiona. Esa es otra discusión. ¿Qué estudios medioambientales tiene Arasatí? Arasatí tiene un capítulo que es un libro, es el capítulo 3, donde tiene el estudio de impacto ambiental con que se presentó la propuesta. Luego, ahora el proyecto ya está presentado en el Ministerio de Ambiente. Como en cualquier otro proyecto, se desarrollan todos los estudios de impacto ambiental con las diferentes etapas que el proyecto de impacto ambiental lleva, como cualquier otro proyecto en el país. Hay un estudio preliminar, que fue el que se presentó por parte de la empresa y de los técnicos ambientales, detallando por dónde pasa, por dónde va. No a nivel ministerial. En el ministerio tiene que estar aprobado el proyecto para que pueda ingresar. OCE lo aprobó y cuando hizo el llamado de licitación lo envió al Ministerio de Ambiente como corresponde. Formalmente es ahí cuando comienza el proceso según lo que establece la ley. Se lo consulto porque hay quienes sostienen el tema de la salinidad y también de la floración de cianobacterias en ese punto en particular, que más hacia Colonia sería algo un poco más garantista, por lo menos. Por eso se lo consulto. Ahora comienza el estudio de impacto ambiental con todas las etapas. Es un proyecto que va a ser categoría C, es decir, que lleva audiencia pública, lleva participación de la ciudadanía. El proyecto puede cambiar. Los proyectos en ambiente son cambiados, es decir, generalmente el proyecto no termina siendo exactamente el mismo que se presenta, sea por un privado o por un público. O sea, ¿se podría correr entonces? No digo correr, no digo correr, porque eso tiene que ver con otras cosas, no tanto ambientales. Pero es cuestión de los técnicos. Los técnicos van a determinar qué cambios, qué tiene que incorporar, qué tiene que sacar el proyecto. Eso se hacía en ese ida y vuelta que lleva años de trabajo. Como les decía, ni Casupá tenía autorización, porque tiene sus complejidades ambientales también Casupá. No olviden que vamos a inundar 3.000 hectáreas de campo natural. Entonces, todo eso tiene un proceso de trabajo. Aquí es lo mismo, y el proyecto no tiene por qué ser exactamente el mismo que se presentó, porque así han sido todos los proyectos. Hasta los megaproyectos que se han presentado han tenido cambios a instancias de lo que exige el Ministerio de Ambiente. La salinidad
es un elemento tenido en cuenta en ese punto. Ese es un lugar estudiado desde la década del 70, mucho más desde la década del 80, y desde mediados del 21 hay una sonda en el punto de extracción de la Facultad de Ingeniería que nos manda información, está mandando información sobre múltiples parámetros, entre ellos la salinidad. Tuvimos un episodio grande de salinidad al comienzo del año 22, y desde marzo del 22 a la fecha, Arasatí estaría bombeando agua el 100% del tiempo a Montevideo, porque los eventos que han habido están dentro de lo planificado y la reserva de agua dulce permite amortizarlos. Es decir, que si existiera Arasatí... Hoy no estamos sacando del pleno el Río de la Plata, y sin embargo... No, hoy está sacando por la altura de Montevideo, no en el punto de Arasatí, que precisamente cuando ves las gráficas es el lugar donde la salinidad baja considerablemente. Es el lugar más cercano a Montevideo con menor salinidad. Por eso es el punto elegido. Y no he estudiado de ahora. A su vez, donde va la toma, también tiene un nivel, digamos, en la parte, en la profundidad donde va la toma, que es la necesaria para que aún en momentos de baja no se quede sin agua Montevideo. Pero la realidad... no saliniza. No, es toma de agua dulce. Es agua dulce. Cuando hay... Y mezcla también, ¿no? No, es agua dulce. Y hay una reserva para 90 días planificada de agua dulce que si está por encima de los niveles en el Río de la Plata, se toma de aquí por 90 días. Bien. Con ese sistema que el famoso polder ese. Sí, que en realidad parece que es una represa de agua dulce, ¿no? Para simplificar la explicación. De ahí se toma todo el tiempo que la toma del río de sal, ¿no? De por encima de los niveles de salinidad. Sí, había con ese sistema, porque era agua estancada, ¿no? Con ese sistema, nosotros hubiésemos tenido desde marzo a la fecha 200.000 metros cúbicos por día de agua Montevideo. Hoy tendríamos 200.000 metros cúbicos de agua por día. Entonces, esa es la realidad. Y desde marzo último no ha habido un evento de salinidad. Y tenemos previsto 90 días de salinidad con la construcción de la reserva de agua dulce. Bien, queremos meternos en otros temas, pero le quiero preguntar, ¿hay preocupación por la calidad del agua? Hoy se conocieron los datos que publicó la URSEA en base al trabajo que hace Facultad de Química, y hay valores por encima de los máximos permitidos de sodio, cloruros, hierro y trialometanos. Bien, no conozco el detalle. ¿Hay un seguimiento de eso? Sí, hay un seguimiento de la URSEA permanente. Yo creo que habría que revisar valores hacia atrás. Yo supongo que valores similares pudo haber habido en otros momentos. Una medición que se hizo entre enero y mayo. Sí, escuché hoy, ahora cuando venía escuché en la radio, no conozco los detalles. Es un control que la URSEA le hace a la OCE. La OCE tiene un control de calidad de toda su agua, no solo en Montevideo, en todo el país, de laboratorios que están permanentemente monitoreando la calidad del agua. ¿Es inferior a lo que pensábamos la calidad del agua de OCE? Creo que no. No, creo que no. Es una pregunta... Tiene más sodio, que ya sabíamos, cloruro, hierro y trialometanos. Esa palabra me da un poquito de miedo, ¿no? Tengo que leer los informes. Son compuestos que se generan tras el proceso de potabilización del agua por la reacción del cloro utilizada para desinfectar con la materia orgánica aún no tratada. Sí, lo que entendí desde el diálogo que tuve en el tiempo que estuve vinculado a la OCE, por el diálogo del Ministerio, se pueden dar eventos de este tipo con distintos valores, pero en términos de promedio, como publica la OCE, porque además los términos de promedios mensuales los publica, la calidad del agua es buena. Habría que ver puntualmente esos episodios, si son uno o dos, si son muchos, si son significativos, si no son. Es una pregunta técnica, ¿no? No, como fue ministro de Ambiente, pensé que estaban al tanto de la calidad del agua que tomamos. La calidad del agua metropolitana. La calidad del agua es buena, ¿no? Y está auditada permanentemente por la OCE. Son los mismos controles que existían, así se ha manifestado por las diferentes autoridades a lo largo de todos los tiempos. Hay que ver esos episodios que señala la URSEA. Yo entiendo que ha habido otros episodios a lo largo del tiempo que también la URSEA ha señalado y ha dicho hay determinado valor por encima en tal lugar, en tal zona, para corregir de la auditoría que hace, y hay que ver exactamente esto que responde. Yo desconozco exacto qué medición es, cuánto es y qué significa. Necesito a alguien que lo estudie técnicamente y yo saber exacto qué representan esos valores. Peña, retomo... Si es algo fuera de lo normal, esto, o si es algo que está dentro de los parámetros habitualmente medidos. Retomo la consulta. No es la primera vez que la URSEA informa a lo largo de los años sobre valores por encima de lo normal en OCE. No es esto lo primero. Desde hace mucho tiempo. ¿Deberían estar abiertos a la población recién yo, ahora? Yo creo que sí. No, los de la URSEA son públicos siempre. Bueno, pero Facultad de Química anunció hace un par de semanas que iba a empezar a comunicarle sus estudios. Son dos cosas diferentes. La universidad puede comunicarlo si quiere, la URSEA los comunica siempre.
Bien. Quien no los tiene abiertos es la OCE. Y he entendido que el presidente cree que deben ser abiertos. Yo comparto eso. De hecho, fue una conversación que tuvimos mucho antes de que estuviera este episodio de crisis sobre la posibilidad de abrir esos datos en tiempo real, porque están disponibles, ¿no? Y creo que con transparencia ganamos todos. La URSEA siempre los publica, siempre, no es hoy, no es novedad esto. Por ahí tiene su amplificación y ponen la vista en esto porque estamos en medio de una crisis, pero no porque eso sea novedad. Porque la realidad es que al agua le da poca pelota a todo el mundo. Esa es la realidad. Por eso venimos con décadas de desinversión. Esa es la realidad. Hay una ¿Década de qué? de desinversión. 100 millones de dólares, decía Machado, que se invertían por año mientras él fue presidente. Claro, indudablemente fue insuficiente, porque estamos con una crisis que viene por problemas de desinversión. O tal vez si no había problemas, es que en realidad estaba funcionando la inversión. No, como no había problemas, si tenemos con un problema. Consulto, saneamiento con afloraciones en Ciudad de la Costa, que era un lugar que no tenía prácticamente saneamiento. Se invirtió allí. Pero esas inversiones se están invirtió bien. en Maldonado. Ahora, Bueno, lo que digo es... Pero digo, era una forma también de garantizar cuestiones... Inversiones han hecho todos los gobiernos. Todos los gobiernos han hecho inversiones, ¿verdad? Parece que si estamos con una crisis de tal magnitud hoy, no ha sido lo suficiente. Y sobre todo cuando hablamos de agua potable, ¿verdad? Porque si no, no tendríamos este problema. Y yo no hablo, Ahora, no hablo solo de los gobiernos, quería esa lógica de enfrentarnos si invirtió más el otro. Simplemente digo pero no lo digo que la por ti. inversión, por lo menos, me tomé el trabajo de repasar por lo menos información de otros años para ver cómo era. Lo que digo es que inversión ha habido siempre. Claramente creo, y cuando uno ve las gráficas, y cuando uno ve la cantidad de funcionarios, y cuando uno ve la inversión, ¿verdad? Esa gráfica es constante a nivel de décadas, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo en lo que nos tenemos que interpelar. Ahora, yo creo sin que duda no ha hubo sido, falencias, ¿no? yo creo que no ha sido prioridad tal o como debía haber sido el tema de agua potable en muchas administraciones. Ahora, por eso la pregunta que le quería hacer desde hace un buen rato, retomando en la primera que hizo Lore. En octubre del año pasado se decreta una emergencia agropecuaria. Sabíamos que los pronósticos no daban una temporada lluviosa. ¿No había una forma de generar una situación de emergencia como la que hoy estamos viendo? Plantas desalinizadoras, esta situación en Paso Velastiquí. ¿No había una forma de adelantarse para no tener que llegar a este extremo de invertir en cuestiones que tal vez con determinadas obras se podría haber retenido un poco más el agua? Y hablando de inversiones, ya le sumo también lo que tiene que ver con lo que dio a conocer Castiglione hace algunas semanas respecto a las pérdidas del 50%. Y ahí asumo que fueron todos los gobiernos que no invirtieron. No, todos invirtieron, en realidad. 50% del agua que se pierde en rotura. No se pierde el 50% del agua, Castañino es. No se pierde el 50% del agua. No se factura el 50% del agua, ¿verdad? Entonces, en esa no facturación está el agua que no se cobra, ¿verdad? Está el agua que se roba, ¿verdad? Y están las pérdidas, que son del entorno del 30%, que son muy altas. Todos los gobiernos han ido invirtiendo, de todos los partidos políticos, pero el nivel de inversión no ha sido el suficiente como para ir achicando esa brecha. En este gobierno hay una iniciativa privada para tratar de pegarle un golpe, ¿verdad?, a esto de las pérdidas por las cañerías rotas. Hablamos de muchos millones de dólares y de un proceso que lleva mucho tiempo. Es decir, eso no te asegura agua mañana, pero sin duda es lo segundo. Desde nuestro punto de vista, la solución de abastecimiento al área metropolitana tiene tres patas. La primera, Arasatí, ¿no? La segunda, encarar con fuerza las pérdidas. Y la tercera, estar tranquilos con Casupá. Se está terminando, digo, el periodo de gobierno, le quedan menos de 2 años. Bueno, si dejamos pronta la inversión para poder solucionar a mayor ritmo, porque inversión en reparación de cañería se hace al ritmo que venía haciendo el gobierno anterior, que también hacía. Al no ser suficiente, hay una iniciativa privada que está a consideración del directorio para pegar un salto en reparar más caños. Ojo, eso también es mucha plata. Hablamos de una inversión de 400 millones de dólares para poder reparar, porque tenemos cañerías de más de 150 años funcionando, ¿no? Entonces son temas que se van arrastrando. Ahora, con respecto a la primera pregunta. Bien. En octubre no había forma de empezar a generar esta situación. En noviembre, el 23 de noviembre del año pasado, estaba lleno Paso Severino. Lleno Paso Severino. Paso Severino es una reserva de 67 millones de metros cúbicos, da para 110 días aproximadamente, está calculado en eso. O sea que hubiese habido agua en Montevideo hasta mediados de febrero. ¿De acuerdo?
tenemos agua hasta hoy por lo que ha ido haciendo OCE en cuanto a la gestión. ¿Qué más podía haber hecho OCE? ¿Verdad? Esto que está pasando ahora, la represa de Paso Velastiquí. La represa de Paso Velastiquí tiene una dificultad, ¿no? Que es una obra que va a desaparecer cuando crezca el Santa Lucía. Es decir, es un gasto que va a hacer la administración para poder neutralizar y mejorar la calidad, pero se hizo lo más tarde posible, de forma tal de, es una obra liviana, que cuando crezca el río se la va a llevar. ¿De acuerdo? Entonces es un gasto, ¿verdad?, que es importante y no va a quedar para la administración. En vista de la situación y de la emergencia, se avanzó igual en esa obra por más que se va a romper, ¿verdad? Y entonces esto está pensado para esta etapa, para poder generar una mejor gestión precisamente de esa mezcla, de lo que va saliendo de Paso Severino, de lo que trae de Santa Lucía, ¿verdad? Y lo que se mezcla de aquí, porque te para la salinidad y a su vez te permite, cuando baja la marea, retener agua, ¿tá? Pero claro, es una obra que mientras se pudo, mientras se pudo no se hizo porque es un gasto que se va a perder. Pero bueno, hoy la necesidad es hacerla. Por ejemplo, luego lo que están pensando con la planta desalinizadoras y otras opciones, lo que entiendo, mucho de esto es cosas que voy sabiendo como legislador, ya no como ministro. Bueno, ¿no? justamente, hace meses que no ya estoy. nos quedamos sin tiempo. Pero, y queríamos hacerle preguntas. Lo que están pensando es en una etapa en la que político. se llegue a una situación en la que se bombee mucha agua no potable, ¿verdad? Porque la mayor parte del agua se necesita en Montevideo para desagotar los baños, básicamente, ¿no? Y para otros usos, pero fundamentalmente para evacuar baños y que el saneamiento funcione. Y eso se está pensando para una etapa en la que ya el agua que se bombee no sea potable, ¿verdad? Entonces, eso es lo que advierto están buscando con esas otras soluciones, porque llegado el caso, agua se va a bombear, pero no para consumo, para el resto de los usos. Ahí, uno de los grandes temas que siempre nos explicaron es que bajando la presión es lo otro que se puede hacer, y luego los cortes, ¿verdad? Que es la única solución, son los cortes, como ya recordarán Hugo. Sí, ya se dijo que tampoco le hace bien a la sanidad del sistema ni de la salud. La última que le tengo que hacer del ámbito político, que era parte de nuestra intención preguntarle, ¿considera que fue injusto su situación en comparación, por ejemplo, con lo que pasó con la ministra de Vivienda, Irene Moreira? No fue injusto porque son situaciones incomparables. Una tiene que ver con una situación personal, la otra con una decisión de gobierno. En una, a mí no me piden la renuncia, es una decisión que tomo porque entiendo que me equivoqué y que tenía que asumir el costo de un error, como cualquier persona que se equivoca, pero nunca me pidió ni el partido, ni el sector, ni el presidente la renuncia. ¿Hay enojo en el Partido Colorado con Cabildo? Hay una situación como ustedes saben, de dificultad en la gestión con uno de los socios, pero no creo que sea enojo, ¿no? Y en mi caso creo que tenemos que trabajar para entendernos un poco mejor. Creo que somos partidos diferentes. Yo insisto en un concepto que es no exigirle a la coalición más de lo que ella puede dar. La coalición es un acuerdo. Por eso estamos coaligados, si no seríamos el mismo partido. Nosotros obviamente pensamos bien distinto a Cabildo en un montón de temas, de hecho hemos votado diferente en un montón de temas, y hablo en particular de Ciudadanos. Nosotros fuimos el único sector que votó el desafuero de Manini dentro de la coalición, cumpliendo con lo que habíamos dicho en la campaña electoral. Eso no fue una situación fácil entre nosotros, pero no estábamos comprometidos a eso. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso es lo que dice el Acuerdo por el País, los 13 puntos, y esos son los que hay que cumplir. Mientras Cabildo cumpla con esos puntos y nosotros cumplamos con esos puntos, el acuerdo de la sociedad tiene sentido. Entonces, esto no es formar parte de una comunidad de ideas o de filosofía. Justamente, somos distintos, por eso nos juntamos para gobernar. Bien. Y ahí hay que permitirle a Cabildo que plantee cosas en las que por ahí no estamos de acuerdo y no tenemos que enojarnos, y ellos no enojarse porque estemos en contra. Bien. Es parte de la gimnasia y la dinámica de una experiencia nueva, que es esta coalición de gobierno que a mi juicio es exitosa, pero hay que ir limando y mejorando cosas. Gracias por estos minutos. No, con mucho gusto. Cerramos por aquí la entrevista al senador del Partido Colorado, Adrián